No podemos finalizar el año sin hacer nuestra revisión anual que siempre realizamos en estas fechas, pues de manos del director del diario digital El Heraldo de Henares, que es además colaborador de esta casa y, como saben, se llama Roberto Mangas. Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos llevando este último día de 2020? Buenos días, José Luis. Pues bien, bien. La verdad es que deseando casi que acabe este año de una vez y sobre todo esperando que el año 2021, ya sé que las fronteras de los días a días no cambian el curso de la vida, pero la ilusión, el efecto placebo que supone dejar atrás este maldito año, pues quizás nos hace estar más expectantes y con una dosis de confianza un poquito mayor. La verdad es que ha sido un año inesperado, todo lo que ha ocurrido. Por supuesto, ¿quién nos iba a decir hace 365 días, cuando hacíamos esta misma crónica correspondiente al año anterior, que nos iba a caer toda la que nos ha caído y que había que contar desde tu periódico todo lo que se ha contado? Así que vamos a, claro, meterlo en 20 minutos es complicado, pero vamos a hacer una pequeña revisión sobre lo que consideres pues más relevante, que evidentemente una revisión ha de comenzar por el tema COVID tuyo, ¿no? Sí, bueno, el tema COVID, como que no. Desde el mismo 30 de diciembre del año ya 2019, que se empezó a hablar del tema coronavirus en China, en enero ya se fue extendiendo a países como China, como Irán, pues en España parece que había una ola en la cual se hablaba de alarmismo, que se hablaba de que era muy exagerado todo, de que era una simple gripe. Recuerdo que hubo gente del Ministerio de Sanidad, incluso los propios tuits del Ministerio de Sanidad, o Fernando Simón, este supuesto experto, que hablaban de que no hacía falta llevar mascarillas, de que era una simple gripe menos letal incluso que la gripe que nos asuela todos los años a Europa Occidental. Y entonces que no hacía falta tomar medidas preventivas, que no hacía falta hacer nada. Cuando se metió de lleno ya en Francia y en España, todavía decían que no hacía falta. Se celebró el 8 de marzo no solo las concentraciones feministas, que se hace mucho hincapié en que, bueno, es que la gente solo habla, pues no, se celebraron concentraciones feministas, se celebraron congresos de partidos políticos como vos, se celebraron partidos de fútbol, acordaros del Atlético Madrid-Liverpool con 80.000 personas y demás. Bueno, eso fue la semana anterior, creo recordar, pero también se permitió que miles de personas viajaran a Liverpool. Entonces, la cuestión está en que no se hizo nada desde el gobierno nacional para que esas concentraciones no se produjeran. Partidos de fútbol, partidos políticos, concentraciones feministas. Entonces, sin poner el foco en una, aunque sí la más importante fue la manifestación feminista, esa decisión era del gobierno nacional de suspender todo tipo de concentraciones en Madrid. Isabel Díaz Ayuso sí que empezó a tomar medidas antes que nadie, se la acusó de todo tipo de alarmismo, de falsaria, de crear un problema en la sociedad, demás, cuando todas esas medidas han sido tomadas luego y se ha dicho que eran las más apropiadas no solo para Madrid, sino para toda España. Entonces, descubrimos con el tiempo que un ciudadano de la calle, un pintor, un albañil, un abogado, un maestro, no tiene por qué saber cómo funciona un virus, aunque lo intuimos. Pero supuestamente los virólogos, los médicos, los especialistas, los científicos que asesoran al gobierno sí tenían que haberlo sabido en enero, y más cuando había informes ya de la propia policía, de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que alertaban de que este virus era peligroso, que había que tomar medidas, que no se hicieran concentraciones. Entonces, a tiro hecho ahora es fácil criticar, por supuesto, fácil criticar una persona de la calle, pero desde luego nadie responsable de sanidad, como el ministro Salvador Illa o Fernando Simón o el propio Consejo de Ministros, que tenían todos los datos en su poder, ahora pueden presumir de gestión. Porque la primera ola que a España afectó más que a ningún país del mundo, fue provocada precisamente por la ineptitud, la incompetencia y, dijéramos, la negligencia culposa, dolosa, del gobierno de España y de sus asesores, o supuestamente, si es que lo sabía, pues precisamente de ellos. Entonces, llega a Guadalajara, como a toda España, que es nuestro ámbito de actuación. ¿Y qué ocurre en Guadalajara?
pues que tenemos un equipo de gobierno municipal, tenemos una diputación como escondidos, como asustados, donde no se toman medidas, donde se deja todo en manos, y así lo reconocen ellos mismos en sus informaciones, con convenios, concesiones a Cruz Roja, ONG Manos Unidos, Cáritas y demás, para que se encarguen de la gestión diaria de las personas que no tienen que comer, que van perdiendo su trabajo, que cierran sus negocios. Entonces, la pandemia afecta a Guadalajara de forma brutal, con días de hasta 30 muertos oficiales, porque en aquella época, recuerda José Luis, que las residencias de ancianos las cerraron a cal y canto, no se podía entrar ni salir y la gente se moría dentro de las residencias sin ningún tipo de test ni de análisis, Ujú. ni de autopsia tampoco. Entonces, ahora nos asustamos casi con 3 muertos diarios que estamos teniendo en esta segunda ola. Imagínate, José Luis, lo que supuso para la población de Guadalajara 30 muertos diarios a finales de marzo y en abril. Entonces, no se toman medidas, bueno, sí, se tomó una medida, que fue sacar una discoteca móvil por las calles, chirriando, metiendo un ruido espantoso, parándose delante de las casas de los hijos de gente del equipo de gobierno, provocando un ruido bestial a la gente que acababa de enterrar a sus seres queridos. Bueno, no acababa de enterrar porque los entierros estaban casi prohibidos con 3 o 4 personas, o que tenían un familiar con 40 grados de fiebre en casa y le molestaba hasta el zumbido de una mosca. Imagínate una discoteca móvil. Eso fue la única actuación que en 3 meses tomó el Ayuntamiento de Guadalajara, por poner un ejemplo. La Diputación otro tanto, aunque luego se adjudicó el tanto de que si incluso las transferencias que tenía que hacer de los impuestos de los ayuntamientos, 14 millones, que era lucha contra el COVID, que venga Dios y lo vea. La Ujú. única lucha contra el COVID que se ha hecho desde el ayuntamiento los primeros 3 meses, por ejemplo, aparte del autobombo y la propaganda que hacen siempre, ¿no?, fue estar escondidos como conejos y una discoteca móvil. Ujú. En fin, has ido dando cuenta de cómo se ha desarrollado todo esto. Enseguida, bueno, vamos a hacer un avance cronológico a lo largo del año y llegaremos a la vacuna cuando sea, cuando lleguemos a diciembre, que es cuando ha llegado aquí a Guadalajara hace unos días. Pero me gustaría hacer especial hincapié también en una parte que tratas mucho desde el Heraldo de Henares y que nos ofreces también aquí en Es la Mañana de Guadalajara, como es esa crónica de juzgados que también ha venido nutridita este año, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustaría cerrar un poco el tema del COVID antes de hablar de los tribunales, que como dices Ajá. tú, nunca faltan. Es una sección que además tú lo sabes bien, José Luis, porque los dos somos licenciados en Ciencias de la Información, eh, una carrera que da un título y que sirve para que desarrollemos una vocación de forma profesional, los que queremos hacer nuestra vida el periodismo. Quiero hacer un pequeño inciso. El artículo 20 de la Constitución dice que cualquier persona en España puede expresarse libremente, escribir, hablar, opinar, y no te pone por ningún lado que tengas título. Está bien que reconozcamos que la gente que hemos hecho una carrera o que hemos estudiado, pero viendo las últimas actuaciones, por ejemplo, de la Asociación de la Prensa de Guadalajara, firmando convenios políticos con gente que lo único que pretende es la censura y el control de la información, me parece que es un flaco favor el que hace la Asociación de la Prensa a la profesión de periodismo. Pero de hecho este inciso, estamos hablando, y para no dejar el COVID de lado, yo quiero hacer mención especial al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que durante todo el año muchos castellanos manchegos hemos sentido una gran vergüenza viendo las manifestaciones que hacía cada 2 por 3. Me explico. Cuando comenzaron los contagios y cuando empezaron los muertos, cuando Guadalajara ya incluso tenía algún muerto, resulta que en Madrid se empiezan a tomar medidas. Paje acusó a la Comunidad de Madrid de alarmismo, de provocar contagios al dejar a los niños sin colegios. Cuando cerró la Comunidad de Madrid los centros de día, pues Paje montó en cólera. Poco después, cuando los médicos ya dijeron que había que tomar medidas, Paje acusó a los médicos poco menos de que si se contagiaban era porque no tomaban las medidas, porque no sabían o porque no querían, cuando resulta que hemos visto imágenes de las enfermeras del Hospital de Guadalajara fabricándose sus EPIs, sus equipos de protección individual, con bolsas de basura. Imagínate que a un bombero lo mandas a apagar un fuego con una camiseta y unas playeras. Pues que a una enfermera, que a un médico lo mandes a tratar a un paciente de COVID sin un equipo de protección es lo mismo que mandar un bombero sin un traje ignífugo y sin una manguera.
También Paje tuvo la delicadeza de decir que los abuelos que se morían en las residencias era porque estaban malos, porque se tenían que morir, ¿qué más daba? Si hubiera medidas, hubiera oxígeno, hubiera atención médica sanitaria en las residencias públicas de Castilla-La Mancha, estas son las que las ponemos como ejemplo para, para el tema de la vacuna. Paje acusó a Madrid de ser una bomba vírica, como si los virus entendieran de fronteras. Una tras otra nos ha hecho sentir a los que vivimos en Castilla-La Mancha un poco avergonzados de que este presidente regional no tenga unos asesores que cuando lo ven algo indispuesto o algo que no está para hacer unas declaraciones le digan, señor presidente, hoy mejor no hacemos declaraciones porque no lo hemos estudiado, no lo hemos reflexionado bien esto. Entonces, por ahí me gustaría terminar el tema del COVID, que de la gestión de la Junta fue nefasta, fue negligente, no se dotó a los profesionales de equipo, se practicó la censura, como todo en este partido y en este gobierno, se practicó la censura desde el primer día, se prohibió a los médicos hablar, a los profesores se les acusó de ser unos vagos que se querían ir de vacaciones los primeros 15 días de alarma, y así una tras otra. Entonces, ¿esto para qué ha servido esta pandemia? Pues ha servido para que traiga el dolor y la desolación a miles de familias, pero también para que descubramos quién tiene altura moral e intelectual. Y desde luego hemos visto que los políticos que actualmente nos gobiernan en Guadalajara y en la Junta, de altura intelectual y moral, van muy justos. No vamos a decir más, van muy justos. En cuanto al tema de tribunales, que tú me comentabas que efectivamente que en la Facultad de Periodismo casi no dan tribunales, hay que aprenderlos por nuestra cuenta y poco a poco y sobre todo especializándonos, pues hemos tenido varias reinformaciones relevantes. Una de ellas, por ejemplo, la que el Heraldo de Henares día tras día va sacando en exclusiva, es la del tema de qué gastan el dinero nuestros ayuntamientos e instituciones. Ese dinero está fiscalizado, ese dinero tiene que estar expuesto en el tablón de transparencia de los ayuntamientos. No hay que recurrir una y otra vez a los tribunales o al Consejo de Transparencia para saber en qué se gastan nuestros administradores nuestro dinero. Entonces nos encontramos casos como el de Fontanar, Ayuntamiento de Fontanar, que ha sido muy, muy llamativo este año, tú lo sabes bien, José Luis, que incluso hubo una intervención, faltaron los helicópteros aquel día Sí. para intervenir el Ayuntamiento de Fontanar cuando ha habido casos de corrupción o de desvío de dinero público mucho más importantes y no se han tomado esas medidas. ¿Qué ocurre en Fontanar? Pues que en Fontanar ocurre lo que en muchos pueblos pequeños, autonomías o diputaciones, pues que cuando se tiene un poder omnímodo, a lo mejor los controles fiscales de cada institución son más laxos o los políticos se los tienden a saltar de una forma más laxa, ya lo dirán los tribunales en un juicio oral, ¿no? También hemos tenido el tema de Azuqueca de Henares, con dos alcaldes, sobre todo uno, Pablo Bellido, que está haciendo una gran carrera política porque parece ser que al Partido Socialista cierto tipo de escándalos o que se despilfarre el dinero público de los contribuyentes, pues es un premio y no un demérito. Entonces, Bellido, por ejemplo, empezó a adjudicar de forma directa, sin control presupuestario ni legal, como dice la ley, que hay que hacer con contratos, con un expediente, con adjudicación pública, como se hace ahora, pues a un despacho de abogados todos los procedimientos del ayuntamiento que superaban el límite anual y no solo eso, con unos precios desorbitados. Entonces, según los últimos datos de la Asociación contra la Corrupción que ha estudiado el tema y que ha publicado el Heraldo de Henares, cada año le ha costado al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, a los contribuyentes de Azuqueca de Henares, la gestión de Bellido que heredó José Luis Blanco y que durante un par de años siguió practicando, le ha costado más de 70.000 euros al año de desvío presupuestario. Si en una empresa un empresario se desvía presupuestariamente 70.000 euros al año y a los 2 años tienen que pedir un préstamo, como es el caso de Azuqueca, porque no tienen dinero, a ese empresario lo cesan, no a ese director general lo cesan. Porque en la empresa pública, es decir, en las instituciones públicas, no solo al mal gestor económico y presupuestario, como Pablo Bellido, no se le cesa, sino que se le premia con cargos más altos? Pues es lo que tiene en la política en España, que no siempre se busca al mejor personaje, al mejor dotado intelectualmente, sino al más afín al partido, al más rastrero, al más trepa, a la persona que mejor responde y defiende los intereses del líder para que no le haga sombra, no le haga cortapisas y que practique la ideología sectaria del partido. No sé si... porque claro,
como estás tan al corriente del tema juzgados, del tema abogados y todo esto, es complicado seguirte el rastro y no sé si hay algún otro caso que quieras destacar. Pues hay muchos casos que pudiéramos hablar de ellos. Tenemos dos muy llamativos, por ejemplo, la exclusiva que también dio el Heraldo de Henares del tema de Pioz, que un detenido por asaltar 12 viviendas, supuestamente el detenido es un candidato de la lista de Podemos en el Ayuntamiento de Pioz, que gobierna ahora, y marido o novio o padre de los hijos de la teniente de alcalde de Podemos. Entonces, como vemos, los tribunales no se paran en el personaje político de turno, pero aquello fue muy llamativo. Solo decirte que más de 70.000 personas accedieron a esa información en una semana en el Heraldo de Henares. Ujú. Tenemos casos también como el alcalde de Mondéjar, que estuvo implicado también en pagar con dinero público los gastos de sus abogados de una querella particular que puso y que perdió. Y vemos que el dinero público todo el mundo lo utiliza a su conveniencia, con los sueldos que tienen esta gente en las instituciones, porque además se los ponen ellos y además no les afecta los recortes, ni las crisis, ni nada. Por ejemplo, un inciso. Tú sabes que el Ayuntamiento de Guadalajara, por ejemplo, cuesta 1.000.000 de euros más seguridad social, que es otro medio millón, a los vecinos de Guadalajara, solo en cargos políticos cada año, 1.000.000 de euros. Pues ni uno solo ha estado en ERTE, ni uno solo ha renunciado a un céntimo de su sueldo, y cuando un partido de izquierda, como Hay que Quererla, y un partido de derecha, como Vox, pidieron una reducción de sueldos en el Ayuntamiento de Guadalajara, no solo se negaron, sino que Israel Marco, miembro del equipo de gobierno de PSOE de Ciudadanos, llegó a calificar poco menos de populismo a quien predicaban, quienes querían que se bajara el sueldo un 7%, que en sueldos de 50 y 60.000 euros, 60.000 euros, imagínate, por estar 4 meses encerrado en tu casa, 60.000 euros al año, 5.000 euros al mes, pues decían que era populismo. Entonces, cuando no se es tan cuidadoso con el dinero público, que encima para pagarte unos cafés tiras de la tarjeta de la institución o le encargas la factura al ayuntamiento, como una exclusiva que estamos preparando ahora, que ya sacaremos en el Heraldo de Henares, pues entonces los ciudadanos se tienen que preguntar, ¿esto es lo que hemos votado y esto es lo que hemos querido? Pues bien, en esa sección de tribunales, además de estos gastos que acaban muchas veces en los tribunales, pues también tenemos un caso muy llamativo, muy triste y muy doloroso que el Heraldo de Henares dio en exclusiva el día de la muerte, que ha seguido sin dar una sola especulación como otros medios que hablaban un día de una especulación, otro día no. El Heraldo de Henares se ha ceñido a la información judicial, se ha ceñido a la información de la investigación policial y nunca ha dado ni un solo detalle, ni morboso ni especulativo. Y lo que tenemos ahora en ese caso, me estoy refiriendo al del asesinato de la joven Miriam en Villanueva de la Torre, que ocurrió el 16 de enero de hace 2 años, se cumple 2 años ahora, en enero del 2021, no hay nada. Tenemos un asesinato cometido, digo, no a plena luz del día porque era de noche y de noche oscura, pero en un camino público donde decenas de personas paseaban a sus perros, donde se hizo una investigación que provocó altibajos tales como la detención del novio de la compañera de piso de chalet de Miriam, luego su puesta en libertad por falta de pruebas, y donde ahora estamos en un impasse, en un punto muerto, que, lejos de las especulaciones que dan otros medios y en las que el Heraldo de Henares nunca va a entrar, no sabemos qué puede pasar. Si ese crimen va a quedar, bueno, lleva impune 2 años, si va a seguir así muchos años más, o si ese crimen tendrá por lo menos un final de descanso y de alivio para los padres de Miriam y sobre todo para toda la sociedad, que es terminar poniendo entre rejas al verdadero culpable, no al supuesto, sino al verdadero tras un juicio. Y de momento eso, José Luis, no lo tenemos. Seguiréis desde el Heraldo de Henares con este tema. Eh, pero vamos a continuar la revisión, que ya nos quedan apenas 3 minutos y te voy a dar 3 sustantivos, ¿no? Para que los compagines en 3 minutos. Trasvases, colegio y níscalos. Y ya de paso recorremos un poquito la provincia en la cual tanto se sigue el periódico que diriges. Pues mira, los trasvases es reiterativo que durante años con el gobierno de Mariano Rajoy se practicaban trasvases como con Felipe González, con Zapatero y con Aznar. Segundo, ahora con el gobierno de
Pedro Sánchez se aprueba un trasvase al mes. Es el gobierno más trasvasista de la historia de España. Entonces, entendemos que los pantanos de Entrepeña y Buendía en su día se crearon con un fin, pero no desde luego con que ahora se está incluso guardando el agua porque el embalse de la Bujeda está en obras, se está guardando el agua para cuando se pueda trasvasar. Oiga, si llevamos 4 o 5 meses sin poder trasvasar es porque no estará haciendo falta. Pues mantengamos esa lámina estable y no vaciemos los embalses cuando acaben las obras de la Bujeda. Punto 2. El Colegio Señorío Muriel, que tú bien hablabas, yo solo tengo que decir que durante el gobierno de Emiliano García Paje se han cometido y se han provocado más recortes educativos, sociales y sanitarios que casi que del de Cospedal, y el de Cospedal fue obligado por la quiebra que se encontró la institución, la Junta, cuando accedía al poder tras el paso de Attila Barreda. Pues bien, no ha habido ni un solo camiseta verde que haya salido a protestar el cierre de un colegio entero, no de un aula, como salían a protestar cuando se cerraba un aula hace unos años con Cospedal. ¿Qué pasa? Que cuando cierra Paje los colegios no es un recorte y cuando cierra otro partido sí son recortes. A mí me gustaría que alguien que vestido de camiseta verde lo entrevistaras un día y te explicara la diferencia de por qué hay manifestaciones cuando lo cierra Cospedal y no hay manifestaciones cuando un colegio entero lo cierra Paje. Tercero, níscalos. No hace mucho el Ayuntamiento de Cogolludo, a raíz de todas las informaciones que hemos venido dando los medios de comunicación de que cada día la Guardia Civil desarticulaba una organización, porque ya eran organizaciones casi mafiosas, de gente que iba a esquilmar nuestros bosques, nuestros pinares de la provincia de Guadalajara, pues no sé si han sido 4 o 5.000, 6.000 kilos, es decir, 6 toneladas de níscalos tirados a la basura, porque cada vez que se intervienen unos níscalos recogidos ilegalmente por estas organizaciones, no se pueden, como pregunta mucha gente en Facebook al Heraldo, ¿y qué hacemos? ¿Por qué los tiran? Es que los tiran porque, como nos explicó el Seprona al Heraldo de Henares, no sabemos qué ha pasado desde que los han cogido hasta que los hemos pillado en la carretera y se han meado encima, como una vez nos dijeron, o los han contaminado con setas tóxicas porque han recogido con rastrillos, que es lo que hacen, y recogen desde amanita faloides hasta níscalos, hasta setas de cardo. Pues esa amanita faloides contamina los níscalos. Entonces, no puedes darlos a un asilo, no puedes darlos a una residencia, no puedes darlos al banco de alimentos porque te lo puedes cargar a esa persona. No sabes cómo han sido recogidos. Y lo que dice el Ayuntamiento de Cogolludo, que se cree la figura del recolector profesional. ¿Por qué? Porque ahora solo puedes recoger 5 kilos por persona y día, pero una familia que va al campo tiene que pagar una tasa y demás, pues no va ni a... Pero si creas una figura del recolector profesional, entonces evitas que todas esas mafias se hagan cargo del monte de forma ilegal. Y los recolectores profesionales, con cuidado, con cartilla sanitaria, con inspección de las autoridades sanitarias, podrían primero generar un beneficio económico para los municipios donde están los pinares, como Cogolludo, como toda la Sierra Norte, y segundo, generar empleo directo para ellos, para los restaurantes, para los bares, para toda la gente que está implicada en la recogida, transporte, distribución y gastronomía de los níscalos. Entonces, esa es la propuesta de Cogolludo que yo apoyo. Vamos terminando con una que está calentita, que tiene apenas unos días, la vacuna, pero muy rápido, que ya sí que nos quedamos sin tiempo, Roberto. Nada, la vacuna, pues que el mismo centro donde se les dejó, uno de los centros de ancianos donde se dejó morir a nuestros ancianos, pues ahora lo ponemos como ejemplo y demás. Yo me alegro por los ancianos, los residentes que están en los centros. Un familiar directo, una segunda madre mía, murió aislada, encerrada en un centro de Castilla-La Mancha en los primeros días de la pandemia, gracias a la gestión que te contaba antes política que tuvimos en esta comunidad autónoma, y yo me alegro mucho de esos, pero el espectáculo político que se ha generado alrededor de esta vacuna, vamos, que faltaba la presentación en el Corte Inglés de la vacuna a cargo del Consejo de Ministros y de Pedro Sánchez, ha sido detestable. La vacuna ha llegado gracias a los científicos, gracias a los investigadores, gracias a gente que no cobra un duro, que va con becas tras becas y que tienen que huir de España porque un concejal de fiestas cobra 60.000 euros al año por no hacer nada. Y sin embargo un científico con 2 carreras, un idioma y haciendo prácticas toda su vida le pagan becas de 800 euros al mes y tiene que emigrar a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, a Italia. Eso es España, eso es España. Pues gracias a esos científicos, no a los políticos, pues han llegado unas vacunas que no sabemos cómo resultarán, pero desde luego dan un margen de confianza y de ilusión para afrontar el 2021 con mejores ánimos que el 2020.
Eso esperamos todos. Roberto, antes de felicitarte en la Nochevieja y desearte un próspero año nuevo, sí te voy a pedir, haznos recomendación para estos días, que tenemos un puente por delante. Pues para este tiempo, que nos quedan 7 días todavía de vacaciones, algunos, otros menos nos quedan, pues entonces voy a recomendar un libro que de todo lo que hemos hablado hoy es el más interesante y que se debería imponer casi, no imponer, porque imponer una lectura siempre es malo y el niño le termina tomando manía. Se tendría que incentivar la lectura de libros que van a ayudar al pensamiento crítico del que tanto se habla. Y es 1984 de George Fundamental. Orwell. George Orwell, el escritor británico que desde unas posiciones muy de izquierda, incluso fue guerrillero de las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española, se salvó de milagro porque formaba parte de una sección del POUN y el propio Partido Comunista, tan laureado y tan hablado de que si era un partido demócrata, no, el Partido Comunista es un partido fascista, totalitario y genocida. Siempre, pues a todos los que no eran del PC y formaban parte de las brigadas internacionales, entre ellos el POUN, recordar a Andreu Niu, ¿no? Pues se los cargaron. Y él, gracias a una herida que tuvo de guerra, estaba en el hospital, se libró de la muerte, pudo huir de España, de esas brigadas internacionales, y escribir 1947. 1984. 1984. Contra, lo escribió en 1947, pero se titula 1984. Murió en 1950, George Orwell. O sea, no pudo llegar a ver si en 1984 se cumplían sus profecías. Pero si hubiera llegado a 2020 a España, hubiera dicho... lo del Ministerio de la Verdad y lo del doble pensar y lo de todo esto que yo decía, la neolengua, se está practicando en España en el 2020, ¿no? Porque 1984 es un libro, es un alegato a favor de la democracia, de la libertad y en contra de los totalitarismos fascistas, pero sobre todo comunista. Comunismo no es democracia, igual que el fascismo, que nadie se llame engaño. Entonces, yo recomiendo que los institutos, los profesores incentiven al espíritu crítico de sus alumnos leyendo 1984. Fundamental, para comprender todo lo que nos rodea, la lectura de 1984 de George Orwell. Si no lo han leído, por favor, háganlo. Creo que también tenías una recomendación ya muy, muy personal y con esto ya sí que nos vamos. Hombre. Pues me acaban de regalar, lo tenía ya en cinta y en YouTube y en CD y todo esto, pero los viejos rockeros nunca morimos, ¿no? Entonces el vinilo es el vinilo. Entonces mi hijo me acaba de regalar Dark Side of the Moon de Pink Floyd, una edición remasterizada de este disco que es de 1973, con las míticas canciones de La cara oculta de la luna o de Money, ¿no? Y que nos ha vuelto a recordar que precisamente Pink Floyd, uno de los grupos más comprometidos por la libertad también y contra los muros y contra el fascismo y contra el totalitarismo, pues que aún con este virus y aún con estos gobiernos y aún con estos políticos tan negligentes, tan nefastos, tan mediocres, tan intelectualmente limitados, siempre el arte, la literatura, la música, el pensar nos puede salvar y nos salvará el ser humano, solo nos salvará nuestra inteligencia y nuestro sentido común. Y el sentido común nos dice, José Luis, que ya es la hora, que tenemos que despedirnos, sí, como bien has dicho, que me estoy enrollando. A mí me lo viene diciendo hace ya un rato largo, pero bueno, es interesante lo que nos cuentas. Todos los lectores, espectadores de Alcarri Televisión, oyentes de radio y lectores del Heraldo de Henares, por parte de Roberto Mangas y de todo el equipo del periódico, una feliz Nochevieja, un feliz Año Nuevo 2021, que olvidemos ya el 2020 para siempre. Y a ti, José Luis, que estoy encantado con que estés ahí, que haces un grandísimo programa y que cada día que pasa, pues como los buenos vinos, vas mejorando muchísimo y me encanta que estés ahí trabajando. Muchas gracias por todo esto que dices. Espero que por lo menos tenerlo merecido y nada más que desearte que pases una feliz noche y que el 2021, como decimos, siempre nos venga mejor para todos y que desde el Heraldo de Henares nos lo vayáis contando. Gracias, Roberto, y hasta la próxima.